hemos hablado de causas vinculadas, herniación subaracnoidea, desplazamiento de las bolsas, fenómenos que en general todos conocemos. Muy bien. Vamos con los síntomas de hiperfunción. Bueno, aquí juegan aquellas entidades en las cuales la secreción hormonal aumenta. Vamos a hablar de básicamente la hipersecreción de GH y la hipersecreción de PDL. Dentro de la hipersecreción de GH, básicamente la hipersecreción hormonal del crecimiento, vamos a tener etiologías clínicas, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, empezamos con la etiología. Puede haber dos grandes causas para esto. La primera, una mayor liberación de hormona del crecimiento, ¿no? ¿Por qué podría ocurrir esto? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué cosa? Causas para hipersecreción de hormona del crecimiento. ¿Qué tumores? Exacto, los adenomas. Adenomas hipofisiarios. Ya, top 2 en frecuencia, ¿no? Recuerden que los más frecuentes entre los funcionantes son los prolactinomas, top 2, los somatotropinomas. Otra. Bastante infrecuente, ¿no? Secreción ectópica. Por poner puede haber. Y finalmente tenemos la hipersecreción de GHRH. Es decir, aquí entran aquellas que estimulan al hipotálamo. Recordamos que el hipotálamo libera GHRH, está actúa sobre hipófisis libera GH. Muy bien. Por otro lado tenemos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones pueden afectar a jóvenes y adultos. ¿Ya? Bueno, y esto se puede diferenciar en dos grandes entidades, ¿no? Si eres joven, ¿qué enfermedad tendrías por hipersecreción hormonal del crecimiento? Si eres joven, Gigantismo. Claro, gigantismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no están cerradas. Claro, porque todavía tienes metáfisis cartilaginosas, ¿no? Recordamos que la metáfisis tiene receptores por hormona del crecimiento. Muy bien. Top 2, tenemos a los adultos. ¿Qué es lo que pasa en los adultos? Acromegalia. Muy bien. Sus manifestaciones son bastante reducidas. A ver, si es que eres joven, ¿qué manifestaciones tendrías? Pues la más manifiesta, ¿no? Un crecimiento notorio en cuanto a longitud, persona de longitud bastante ponderable, y un crecimiento respecto al desarrollo de ciertos tejidos blandos. Pero el más interesante es la acromegalia, por todas las manifestaciones que asocia. Muy bien, empezamos diciendo que su primera causa, ¿cuál era? Los adenomas, los tumores. Y los adenomas se pueden comportar como masas compresivas. Estas masas compresivas pueden ejercer manifestaciones clínicas a través de dos distintos mecanismos, ¿no? Puede ser irritación de estructuras intracraneales, entre ellas las meninges, lo cual que nos va a producir cefalea, alteraciones del campo visual. ¿Qué tipo de alteración del campo visual producía? No. Hemianopsis bitemporales. Exacto, hemianopsis bitemporales. Muy bien. ¿Qué más? Puede producir hipofunción de otras hormonas, ¿no? Porque al final crece, aprieta el resto de la glándula y por lo tanto induce un fenómeno de hiposecreción. Ya, ¿se acuerdan qué células liberaban a la hormona del crecimiento? ¿Qué células? Las somatótropas, exacto, son células acidófilas, ¿no? Y estas células acidófilas trabajan de la mano con otro tipo de células acidófilas. ¿Se acuerdan cuál era la otra acidófila? Las lactótropas, exacto. Entonces, como muchas veces tienen vías, factores de transcripción comunes de alteración similar, pues no es raro ver cuadros en los cuales estas células liberan mucha hormona de crecimiento, pero también liberan mucha prolactina, porque las dos se liberan desde células acidófilas, ¿ya? Y es en ese contexto que podemos tener clínica secundaria al prolactino, a la hiperprolactinemia, de la que vamos a hablar después. Muy bien, vamos con lo demás. Hablaremos de alteraciones del tejido celular subcutáneo. ¿Qué es lo que le pasa a la hipodermis? Hormona del crecimiento, favorece el depósito de matriz. Y como favorece el depósito de matriz, ¿qué va a pasar con los tejidos blandos? Que se van a volver más grandes. Y como son más grandes y más prominentes, la persona va a tender a alterar su morfología.
Y esto va a condicionar que adopte un hábito bien característico, ¿no? El hábito acromegálico. ¿Se acuerdan qué le caracteriza el hábito acromegálico? Ahora nos vamos a seguir. Manos grandes. Crecimiento desproporcional asimétrico. Haga la razón. Rasgos faciales. Asimétrico. ¿Cómo es? Características del hábito acromegálico. Con crecimiento seguro. Muy bien, exacto. Y vamos de arriba abajo. Para empezar, la mandíbula es bastante prominente, ¿no? Una mandíbula prominente. Ya. Segunda característica. ¿Qué es lo que le pasaba a manos, pies y demás? Ya, aumento de tamaño, aumenta de tamaño. Las manos, los dedos, ¿no? Las extremidades y demás. ¿Por qué? Por el depósito de matriz intercelular. ¿Ya? Y eso es lo que le ha dado un nombre o una denominación bastante similar a lo que observamos, ¿no? Fíjense el tamaño de sus manos, el tamaño de su cara, la prominencia de la mandíbula, ¿no? Eso se llamaba macrognatia. Y el tamaño de la lengua, ¿no? Macroglosia. Ya. Si lo comparan, es muy parecido a un personaje, es muy parecido a Shrek. De hecho, se dice que Shrek está inspirado en un señor que tenía acromegalia. Entonces, una muy buena referencia, ¿no? Pensar en Shrek para conocer el hábito acromegalia. Ya, ¿qué otra cosa más? Tenemos alteraciones a nivel de piel y partes blandas, ¿no? A nivel de piel. ¿Qué es lo que le pasa a la piel? Hiperkeratosis. Palidad. No, hiperkeratosis. Y estirado. Hiperkeratosis. No hay hiperkeratosis. Más bien. Tampoco hay hiperpigmentación, ¿no? Porque Mm, va a haber cierta fragilidad capilar, Ah. fragilidad cutánea. Muy bien. no. Vámonos con las óseas, las más interesantes. ¿Qué es lo que hacía la hormona del crecimiento con el hueso? Se La agranda. Ustedes ya no crecen, ¿no? Siguen produciendo hormona del crecimiento. Sí. No, ya no. Sí, pues sigue, el día que no lo hagamos, fatal, ¿no? El día que no lo hagamos, nos asustamos. Sí, pues, ¿por qué? ¿Qué hace con los huesos? Mantiene la densidad mineral ósea. Y si es que no tienes hormona del crecimiento, ¿qué tendrás? Enanito. Claro, osteopenia, disminución de la densidad mineral ósea con tendencia a la osteopenia y secundario ello mayor riesgo de fracturas. ¿Ya? Aplica lo mismo para la masa muscular. ¿Qué es lo que hace la hormona del crecimiento con el músculo? Hace esa hormona del crecimiento. Lo estiro. Aumenta la síntesis proteica y por ende aumenta la cantidad de tejido muscular. ¿No? Es un fenómeno de hipertrofia muscular. Si es que no tienes hormona del crecimiento, ¿qué le va a pasar a tu músculo? Atrofia. Atrofia, muy bien. ¿Qué otra cosa más tendríamos acá? Alteraciones viscerales. Así como el cuerpo y los huesos crecen, las vísceras también crecen. Y van a haber algunas que van a alcanzar tamaños bastante prominentes. El más relevante, ¿cuál es? El corazón. Va a haber cardiomegalia. Igualito que crecen los otros tejidos, también va a crecer el corazón. Y si que aumenta de tamaño, ¿qué manifestaciones tendríamos? Un mayor riesgo de qué? Hipotensión. De tender hacia una insuficiencia cardíaca. Un mayor riesgo de falla cardíaca. Muy bien, primera consecuencia. Segunda, aumenta el riesgo de arritmias. Y lógicamente la tendencia a algunas formas de engrosamiento de la pared cardíaca, ¿no? Algunas formas de miocardiopatía. Ya. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Aumentan de tamaño, bueno, más que aumentar de tamaño, aumenta la actividad mitótica de ciertas células. ¿Entre ellas cuáles? Entre ellas las células epiteliales, ¿ya? Sobre todo en un lugar, en el intestino. ¿Y qué creen que pasa si es que nuestra célula le estamos animando para que haga mitosis muy rápidas, a una tasa a veces poco controlada? Aumenta el riesgo de ¿Qué? ¿Aumenta el riesgo de qué? Aumenta el riesgo de cáncer. Claro, aumenta el riesgo de cáncer de colon. De hecho, es una de las grandes complicaciones o los grandes peligros que tiene esta enfermedad. Aumenta el riesgo de carcinoma colorectal. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso está dentro de nosotros. A ver, ¿qué más tenemos por este lado?
lo que habíamos dicho, ¿no? Rasgos faciales toscos, el engrosamiento de los párpados, el agarramiento de la nariz, ¿no? Dense cuenta cómo se deposita mucho material en la superficie del ser humano, ¿no? Las manos aumentan de tamaño, hay macroglosia, separación de los dientes y demás. Ya. ¿Qué encontraríamos en la analítica, en los estudios laboratoriales? Hormonas de crecimiento. Fuera de la hormona de crecimiento. Habrá alteraciones en el hemograma, en la bioquímica, las gasometrías. ¿Pero qué no? La glucosa. Exacto, tienes riesgo de hiperglucemia. Y si es que eres diabético o alguna de las enfermedades que te predispone a ser hiperglucémico, pues vas, ¿no? Porque te va a predisponer a un aumento de hormonas contrainsulares y eso empeora las cifras de glucemia que mantienes. Glucosa alta, muy bien. Suele haber hipercalciuria, pero sin hipercalcemia. Por lo que hemos contado, ¿no? Esto trabaja de la mano con el hueso. Aumenta la presencia de calcio en la orina, pero no la concentración de calcio en sangre. Con una única excepción. ¿Cuál? Cuando esto está asociado a un conjunto de entidades que se conocen como los MEN 1. Si se acuerdan de los MEN 1, tenemos también patología de paratiroides. Y pues el aumento en la liberación de paratormona puede condicionar un aumento de las cifras de calcio en sangre. Solamente en ese contexto podrías tener una hipercalcemia asociada. Muy bien, nos iremos al diagnóstico como tal. ¿Con qué lo diagnosticamos? Con estudios de laboratorio, ¿no? Muy bien, fuera de la clínica. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir el crecimiento. Elevada, ¿sí o no? Sí. 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 No. Eso he dicho el sábado. No se mide la hormona directamente en sangre. ¿Por qué? Porque tiene una secreción pulsativa. Varía a lo largo del día. No es lo mismo que yo te mida tu hormona de crecimiento ahora, que te la mida en 2 horas, o que te la mida en media hora. Y eso te puede dar lugar a muchas variaciones, a muchos errores. ¿Ya? Es por eso que esto nunca se mide directamente. ¿Qué es lo que medíamos en su lugar? El IGF. ¿Qué es el IGF? El factor de crecimiento, like, insulina de tipo 1. Se mide el IGF-1, IGF-1 alto en sangre. Muy bien. Segundo elemento, test de supresión, ¿no? ¿Se acuerdan de las reglas? Si es que tienes una hipersecreción, ¿con qué lo diagnosticas? Con supresión. Si tienes hiposecreción, ¿con qué lo diagnosticas? Con estimulación. ¿Con qué hacíamos el test de supresión? En este caso, ¿con qué se hacía la supresión? Supresión. Con glucosa, exacto, con sobrecarga oral de glucosa. ¿Por qué? Porque si le pones glucosa, la hormona del crecimiento debería bajar. Pero si le pones glucosa y no baja, te está diciendo que tienes algo que te está haciendo producir más hormona del crecimiento que deberías. Eso es lo que vamos a convertir en sobrecarga oral en glucosa. Muy bien. Y por último, la imagenología, ¿no? Aquí estaríamos el tema del ataque, la reso, etcétera. Cosas que nos van a ayudar al diagnóstico anatómico. Muy bien, por último, el tratamiento. ¿Qué creen que se trata? Inhibidor de la hormona del crecimiento. ¿Qué se trata? Bueno, tiene 2 grandes vías de tratamiento. La primera es la más deductiva, la vía quirúrgica. ¿Cuándo optaríamos por una vía quirúrgica? Cuando la masa es muy grande, ¿no? Si sea un procedimiento que se conoce como resección transesfenoidal, entras a través de la cicatura, se quita la masa y demás. Bueno, opción bastante agresiva. ¿Tenemos alguna alternativa? Sí, ¿no? ¿Quién inhibía a la liberación hormonal del crecimiento? Claro, podemos dar somatostatina y para disminuir sus valores. ¿Quién dice? ¿Sí o no? Claro, se puede. ¿Y qué se llamaba la somatostatina, el fono de fármaco? El octreotide. El octreotide y el paclitaxel, pero sobre todo el octreotide. Es un análogo de la somatostatina. ¿Se acuerdan para qué también se usaba? Ya lo hemos visto.
tumores en Menos. Tal vez a los menos. Fuera de los tumores productos de mal crecimiento, ¿para qué más? Diarrea refractaria. No. Sí, es de Pero también era causa para de un la- tipo de cáncer que... Claro, eso juegan los bipomas. Fuera de eso. Hay algo mucho más frecuente, lo que se usa en los para el tratamiento de mantenimiento de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Recuerden que es un vasodilatador, es un vasodilatador visceral, lo cual no tiene los tipos de fármacos que son vasodilatadores periféricos. Ya, muy bien. Tercera, bueno, otra opción, ¿qué más podías hacer? Radioterapia, como siempre, tantas con radio, radios de la zona, estudios de los tejidos y demás. Muy bien, ¿cómo te aseguras de que sea curado? Pues a través de medir dos parámetros, ¿no? La IGF-1, que debería estar normal, y en segundo lugar, el mismo test de supresión, ¿no? IH tasa sobrecarga oral de glucosa por debajo de 1 nanogramo ml. Muy bien. Ese es el algoritmo que está en el Cicinio, ¿no? Muy buen algoritmo para recordar cómo es que se debería estudiar este trastorno, ¿no? Y se van a dar cuenta que es bastante lógico. Si tienes una clínica, sospecha clínica de acromegalia, ¿qué es lo que haces? Mides IGF-1. Si está elevada, pues puedes confirmarlo con sobrecarga, ¿no? Recuerden que estos estudios son claros. Muy bien. Si es adecuado, pues me muere. Y si es que es inadecuado, vas a hacer una reso. Y en la reso, ¿qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar las dos principales causas, ¿no? Uno, que tengas una masa, en este caso va a ser un adenoma. Y otro, que no tengas una masa. Si no tienes una masa, ¿dónde estaría el problema? Si tienes acromegalia y no tienes nada en la hipófisis. ¿Quién causa la hipófisis? Claro, entonces te vas a buscar cosas en el hipotálamo a través de la medida de la GHRH y todos secreción ectópica. Tiene que haber algún sitio en el cual se esté liberando la hormona de manera aberrante. ¿Con qué vas a salir de dudas? Con un factor abdominal. Y esto te va a dar luces sobre si es un tumor productor de GH o no. Muy bien. El algoritmo diagnóstico que nos plantea el libro. Listo. No obstante, la causa más frecuente es esta, la hiperprolactinemia. Lo mismo, ¿no? Como siempre, causas. ¿Se acuerdan cómo se regulaba la prolactina? Exacto, la dopamina, ¿no? La dopamina es inhibidor natural de la prolactina. Entonces, si es que consumes algo que inhiba tu dopamina, ¿qué le pasará a la prolactina? ¿Que sube o que baja? Va. Sube, porque estás inhibiendo al inhibidor. Si inhibes al inhibidor, sube aquel que es estimulado. ¿Quiénes juegan aquí? Los antidopaminérgicos, los fármacos antidopaminérgicos. Muy bien. Top 2, lesiones del tallo hipofisiario, ¿no? Recuerden que todas las hormonas del hipotálamo pasan a la hipófisis a través de la estructura conocida como el tallo. Esa parte se secciona, se lesiona, se corta, pues dejas de controlar la hipófisis. Como dejas de controlarla, va a haber una mayor liberación de hormonas. Ya, después te envías a las lesiones primarias de la hipófisis, aquí juegan los adenomas, el adenoma productor de prolactina, conocido como el prolactinoma. Y finalmente las alteraciones de la eliminación, aquí juega la enfermedad renal crónica, una causa bastante infrecuente en realidad. Finalmente las otras. Bueno, dentro de estas otras hay N. De hecho, aquí aparece la principal causa de hiperprolactinemia. ¿Cuál creo que es? ¿Qué es? Los fármacos son la segunda más frecuente. La más frecuente es el embarazo. Claro, claro. La causa más frecuente de prolactina es el embarazo. En cualquier estado de prolactinemia, es el embarazo. Es su causa más frecuente. Muy bien, después juegan miles de cosas. A ver, tendríamos excesivo aporte de estrógenos, hiperestrogenismos. ¿Y por qué tendrías hiperestrogenismos? Pues por N causas, ¿no? Aporte exógeno, cirrosis, alteraciones de la vía biliar y demás. Otra, los hipotiroidismos. ¿Por qué? Porque en un hipotiroidismo, sobre todo primario, ¿qué le pasa a la TSH? ¿Sube o baja? ¡Sube! Y recuerden que la TSH no solamente estimula la liberación de hormona tiroidea, sino también la liberación de prolactina. Como sube la TSH, vas a liberar también más prolactina y suele acompañarse de clínica hiperprolactinemia.
Muy bien, tenés también a la radiación, los factores físicos, químicos y demás. Muy bien, clínicamente, ¿qué te va a producir la hiperprolactinemia? Bueno, va a depender, ¿no? De que seas varón o de que seas mujer. Si eres mujer, ¿qué produciría? Galactosa. ¿Qué es la lactosa? Secreción de Secreción de leche. por las glándulas mamarias. Exacto, la secreción de leche a través del peso. Muy bien. Galactorrea, ¿qué más? Y poco. Hirsutismo, Ah, creo. no, porque Amenas. avenas. Amenorrea, ¿por qué? Ya, disminución de la libido. Muy bien. ¿Qué más? Amenorrea, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? De hecho, es un método anticonceptivo. ¿De dónde creen que sale el MENA? El MENA se explica solo con esto. ¿Por qué? Inhibe la liberación de No, que sea, no piensa nada. Inhibe las hormonas. Porque la prolactina inhibe la liberación de GnRH. Y como inhibe la liberación de GnRH, no hay FSH ni LH. Y si no hay FSH ni LH, no hay actividad a nivel del ovario. Eso condiciona un periodo de amenorrea. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué más estábamos? Bueno, y eso se llama hipogonadismo, ¿no? En este caso, hipogonadismo. Hipogonadótropo, así se llama. Porque tienes una disminución en la liberación de gonadotropinas. ¿Ya? Hipogonadótropo. Muy bien, y alteraciones funcionales, ¿no? Aquí es donde entra alteraciones de la libido, ¿sí eres varón? Ya, no, mis alteraciones de la libido, disfunción eréctil y demás. ¿Qué más? Ese es el punto clave. ¿Glucosa ginecomastia, sí o no? No. Es raro, claro. ¿Por qué? Nos acordamos. ¿Qué es lo que hace que las mamas se desarrollen? Los estrógenos, exacto. La verdadera causa de una ginecomastia es un estado de hiperestrogenismo o de hormonas análogas a ellas, como la gonadotropina curiónica humana y demás. La hiperprolactinemia no te va a producir ginecomastia. No produce ginecomastia. Por poder puede, pero es muy raro, muy infrecuente. La causa más habitual de ginecomastia es hiperestrogenismo. Eso también está. ¿Qué está en el? ¿Dónde lo he puesto? Porque está en una doble. No lo he puesto. Bueno, está también en el Sicilia, ¿no? Bueno, lo van a leer. Ok, ¿qué más? Bueno, sobre todo de varones, ¿no? Entonces el libido cefalea, que es bastante prominente en esto. Y poco más. Muy bien. Su diagnóstico, ¿con qué se diagnostica? Tenemos prolactina en sangre, ¿sí o no? ¿Ya no? No. Sí, pues porque aquí la secreción no es pulsar, que la secreción depende del estímulo. Aquí sí se mide prolactina en sangre, mides prolactina. Muy bien, ¿puedes medir algo más? No, porque tampoco tendrías que más medir. ¿Cómo estimulas que se libere? No hay. ¿Cómo ves que no se libera? Bueno, el eje de la prolactina es mucho más sencillo, eso hace que también su diagnóstico sea mucho más sencillo. Ya, pruebas de imagen. ¿Qué pediríamos? Sí, exacto, una reso, ¿no? Más que alguna reso. Y a partir de ahí identificas lesiones anatómicas. Bueno, la de siempre hay que diferenciar si es que es un micro o macroprolactinoma, ¿no? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el umbral? Un centímetro, exacto. Todo aquello que está por arriba de 1 centímetro es macro. Ya, como estamos observando en la imagen. Muy bien. Tratamiento. A ver, ideas de tratamiento. Sí. Pensaremos. Ideas de tratamiento. Testosterona. ¿Quién inhibe a la dopamina? Digo, a la Dopamina. La dopamina, entonces podrás dar un agonista dopamina. Sí. Claro, pues tiene sentido, tiene toda la lógica del mundo. ¿Quién juega ahí? La cabergolina y la bromocriptina. Claro, ¿qué creen que son los dos medicamentos? ¿Qué? Bromocriptina. La cabergolina y la bromocriptina son agonistas dopaminérgicos. Y por ser agonistas dopaminérgicos, pues van a disminuir la liberación de prolactina. Muy bien. Top 2.
De hecho, en general se utiliza eso. Esta es la causa en la que primero pones por arriba lo farmacológico. Exato. Después ya vas con otras cosas, CIR o radio, ¿no? según tus necesidades. Pero de entrada, la primera línea siempre es cabergolina o bromocriptina. Variante especial para el embarazo. En este caso se prefiere bromocriptina por el riesgo de teratogénesis y demás, que antes se decía que tenía la cabergolina, actualmente está en veremos. De hecho, tal vez ya para constituir la cabergolina también ya se utilice en embarazadas. Bastante probable, eso hay que leerlo, según cómo se actualizan las guías en aquel entonces. Y va relativamente bien. Es una patología que con el tratamiento farmacológico marcha bastante bien. ¿Listo? Hasta ahí la neurohipófisis. Vamos con la neurohipófisis. Bueno, esto ya lo hemos contado el día sábado, vamos a ir directo de cuando se interesa. A la neurohipófisis le van a pasar a dos tipos de enfermedades, ¿no? La oxitocina no nos interesa. La que nos interesa es la ADH. Y a la ADH le van a pasar dos cosas. O bien que tengas mucha ADH, ¿qué se llama eso? Simplemente que produces una cantidad excesiva de ADH, hiperproducción de ADH. ¿Cómo es que se llama? Y esto está en el gaito. Se llama así ADH. El síndrome de secreción inadecuada de hormona tiroides. En cambio, ¿qué es lo que pasa si es que no produces la suficiente, otros tejidos no responden? ¿Cómo es que se llama? La diabetes insípida. Claro, ahí juega la diabetes insípida. Que se va a dividir en dos tipos, ¿no? Central y nefrogénica, según corresponda al órgano afecto. Ya. Bueno, aquí están las vías de síntesis. De aquí simplemente hay que acordarnos una cosa. Vasopresina y copeptina se liberan en cantidades equimolares. Y como son equimolares, la determinación de una hace que sea un marcador indirecto de la otra. Porque recordemos que la ADH también tiene una liberación muy fluctuante, muy variada. Va a depender mucho de la osmolaridad de la sangre, ¿ya? Y esto va a condicionar que medir ADH sea bastante difícil, de hecho no se hace. Juega junto con el modelo de crecimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos cosas indirectas. O mides copeptina como marcador indirecto de liberación, o recurres a un test, el famoso test de la sed. Así se llama, el test de la sed, el test de la restricción hídrica, ¿ya? Muy bien, es un test bastante interesante. ¿En qué consiste? Consiste pues, básicamente en que no bebes agua. No tiene ninguna novedad. Y como no bebes agua, ¿qué es lo que debería pasarle a la ADH? ¿Debería estar elevada o disminuida? ¿Cuál fue la pregunta, Doc? No, debería estar elevada, claro. Porque estás tratando de reabsorber agua para poder mantener esa agua en tu interior, ¿no? Muy bien. Este test justamente mide eso y lo hace con un propósito. Si lo normal es liberar ADH en grandes cantidades, pues si es que la liberas poca, el problema está ahí, ¿no? Vas a tener una diabetes insípida. ¿De qué te diferencia de la polidipsia primaria? ¿Saben qué es la polidipsia primaria? Se mira en psiquiatría. Cambiamos a salud mental. Una patología donde los pacientes La gente que bebe cantidades ingentes de agua. Hay gente que bebe 10, 15, 20 litros. ¿Qué se llama eso? Esa manía. Porque entra dentro de los trastornos del control de dipsomanía. Ya es un buen término. También se habla de ella, de la dipsomanía. Bueno, tiene otro nombre que es mucho más clásico, la potomanía, señor. La gente que es adicta a beber grandes cantidades de agua. Te permite diferenciar ambos. Por un lado vas a tener al paciente que tiene una elevada cantidad de ADH porque consume mucha agua, ese va a tener unas cifras altas, y el que directamente no la produce, ese va a tener cifras bajas, ¿ya? Muy bien, aquí entra el tema de diferenciar, si es que es menor a 3 central y entre 3 y 5 central parcial. Bueno, ten en cuenta que los dos van al mismo lado, diabetes insípida central. ¿Por qué? Porque te está diciendo que no produces la cantidad suficiente de ADH que deberías. Ya.
Muy bien, empezaremos con los trastornos. Vamos a empezar con la CADH. La CADH es un trastorno alucinante. Tiene varias etiologías. Las podemos agrupar en las 4 que nos menciona el libro. La secreción eutópica, ¿qué es esta? Cuando tienes algo en la propia neurohipófisis que induce una mayor liberación de hormona. ¿Quiénes jugarían aquí? De una manera bastante rara, algunos tumores hipoviciarios, ¿no? Eso es bastante raro. Pero también podrías tener los estados de hiperosmolaridad, ¿no? Tener algún estado en el que constantemente estés liberando hormona antidiurética. Ya, algo mucho más interesante es la secreción ectópica. ¿Por qué? Porque aquí juegan grandes tumores, ¿no? De hecho, si se acuerdan del CADH, suele ser un síndrome paraneoplásico. ¿Se acuerdan qué eran los síndromes paraneoplásicos? Yo creo que vamos a hacer nomás seminario de hongo, unas 4 clasecitas para avanzar todo cáncer. ¿Cómo es? ¿Qué son paraneoplásicos? Es aquel conjunto de signos y síntomas asociados a una neoplasia que no se deben directamente al crecimiento de la misma, ¿ya? Porque el cáncer crece, te da clínica por su crecimiento. Te da también otras manifestaciones, no porque crece, sino porque empieza a producir cosas. Y dentro de esas cosas juegan las hormonas. No es raro que un tumor empiece a producir ADH, y como comienza a producir ADH, pues te produzca una CADH, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tumores juegan ahí? ¿Cuál es el principal tumor productor de CADH? De manera ectópica. No. Y es su gran marca clínica. El old cell, el carcinoma microcítico de pulmón, el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma avenular, de células en avena. Tiene tantos nombres ese tumor. Eso también se da Rollins, por si acaso. Resulta que el carcinoma microcítico de pulmón deriva de una célula. ¿No se acuerdan de qué célula deriva? Patrón del sal y pimienta a la histología, ¿no? Característico de un tipo de célula. Células productoras de hormonas. ¿De qué célula estamos hablando? De la célula de Kulczycki. La famosa célula de Kulczycki. Si se acuerdan, las células de Kulczycki juegan dentro de un sistema que se llama sistema neuroendocrino difuso, que se encuentra tanto en el tubo digestivo como en la vía aérea. Resulta que como el microcírculo de pulmón deriva de esas células, se cree que liberan una mayor cantidad de hormonas. Y eso es lo que explica la gran cantidad de síndromes paraneoplásicos hormonales asociados al microcírculo del pulmón. Resulta que ese cáncer no solamente te produce CADH, también te produce hipercalcemia por liberación de un compuesto que se conoce como la PTHR, el péptido relacionado con el gen de la PTH. Te produce también Cushing por excesiva liberación de ACTH. Y te produce una serie de síndromes adicionales más. El microcítico es alucinante de estudiar, es el cáncer más frecuente de pulmón. Es un cáncer que tienen que conocer en todas sus caras, dimensiones y aristas. Muy bien. Después tenemos la mixta. La mixta es aquella en la que deriva de ambos lados, ¿no? Pues tiene frentes ectópicas y utópicas. Bueno, y las otras. Aquí estamos los estados de hiperosmolaridad. Muy bien, clínicamente, ¿qué te produciría un CADH? ¿Qué creen que pasaría si es que liberas una mayor cantidad de hormona antidiurética? ¿Qué le pasa a tu osmolaridad sérica? ¿Qué le pasa a la osmolaridad? Sube o baja, o se considera. Sube la osmolaridad. Si estás reteniendo agua. Recuerden que ¿qué hacía el ADH? ¿Cuál era su función? Retención de agua libre de solutos. Te retiene la famosa agua sin solutos. Y como es agua pura, es como si estuvieras diluyendo tu sangre, por lo tanto la osmolaridad baja. Y alguno dirá, ¿y eso entonces te producirá edemas y demás? Tampoco. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de compensación. Resulta que así como aumenta la liberación de ADH, el corazón, como está expuesto a una mayor cantidad de volemia, ¿qué es lo que hace? Libera un compuesto. Libera el péptido natriurético auricular, el ANP. ¿Se acuerdan qué hacía el ANP? ¿Dónde actuaba? A nivel del corazón. ANP. ¿Dónde se libera? Bueno, se libera el corazón, pero ¿dónde actúa?
¿Cómo es que es el ANP? Les debe sonar a su primo, ¿no? El BNP. El BNP es marcador diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bancones. ¿Para qué servía el BNP? Estimula la natriuresis, actúa sobre el túbulo, sobre el conducto colector. Y como estimula la natriuresis hace que pierdas sodio. Si pierdes sodio, pierdes agua también. Entonces el cuerpo se compensa de esa manera. ¿Ya? Es un mecanismo de retroalimentación propio de la CADH. Por lo tanto, no tienes edemas. Y si no tienes edemas, generalmente cursas de manera asintomática. Lo más habitual es que no tengas nada. Cursa de manera asintomática. A partir de ahí empezaríamos a hablar de manifestaciones leves, moderadas y severas. Pero leves, moderadas y severas ¿de qué? De la hiponatremia. Porque esto va a cursar con hiponatremia. ¿Y se acuerdan cuáles eran las manifestaciones de la hiponatremia? Para empezar, ¿cuándo es hiponatremia leve, moderada y severa? Eso es fisiopatología. Ya no, honrada y sacramentadamente. Menor a 135 veces. Bueno, hay que repasar todos los antibióticos. Ya, termina en coma. La hiponatremia termina en coma, cuando es severa. Recuerden que te producen una serie de alteraciones de conciencia, de retención de volumen, etc. Pasas de la confusión a la somnolencia, etc. y terminas en coma. Sobre todo cuando las formas son severas, lo cual es bastante importante. Muy bien, ¿cómo se diagnostica esto? Suele ser un diagnóstico de descarte. Su manifestación más habitual va a ser la hiponatremia hipoosmolar. Eso tiene que estar grabado. Hiponatremia osmolar. En general se presenta así en CADH, solo con eso, con una hiponatremia hipoosmolar. Y tiene lógica, ¿no? Hemos dicho que reabsorbes agua, si reabsorbes agua disminuye tu sangre y baja el sodio. ¿Ya? Muy bien. A partir de ahí podrías complementarlo con algunas cositas más. ¿Con qué cositas? Una osmolaridad urinaria no suprimida y con una natriurea arriba de 40, ¿no? Tiene sentido. Si estás quitándole agua a tu orina, pues ¿qué le pasa al sodio en la orina? Que se concentre. Como se concentra, sube por arriba de 40. ¿Ya? Y puedes tener hipouricemia por la competición con los canales excretores de ácido úrico. Muy bien, cualquier tratamiento. El tratamiento se apoya en dos pilares. El primero, etiológico. Tienes que tratar la causa. Si tienes un tumor, pues ¿qué hay que hacer? Hay que tratar el tumor. Si tienes un adenoma, te quitamos el adenoma. Si tienes estados de hiperosmolaridad, te corregimos el estado salino. Top 2, corrección de la hiponatremia. Hay que corregir la hiponatremia. Porque en general eso es lo que te produce manifestaciones clínicas. Muy bien, y si aún así no funcionaras, no marcharas bien, ¿qué se hace? ¿Qué hacía la ADH a nivel celular, se acuerdan? ¿Cómo reabsorbe agua? ¿Cómo reabsorbe agua? Se une un receptor en la célula principal del conducto colector, conocido como receptor V2. El receptor V2 estimula el acoplamiento de una proteína que se llama aquaporina. La aquaporina de tipo 2. Y como pones aquaporina, se absorbe esa agua. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si tienes mucha ADH, ¿podremos bloquear ese receptor, el receptor V2? ¿Qué creen? Sí, exacto. Él juega una familia de diuréticos, ¿no? ¿Quién juega ahí? Los antagonistas de la ADH. No, las tiazidas no juegan. Las tiazidas juegan en el contorneado visceral. Los baptanes. Unos fármacos relativamente nuevos. Ahí juega el tolvaptan. Son inhibidores del receptor V2 de la ADH. Y se utilizan solo para esto, para la CADH. Muy bien, es una maravilla el conducto. La vía tubular, ¿no? Lo vamos a ver cuando lleguemos a síndromes tubulares. Vamos a hablar de las tubulopatías. Muy bien. La hipofunción de la diabetes insípida no tiene mucha novedad, ¿no? Ahora se conoce como diabetes insípida central. ¿Por qué? ¿Por qué se llama central? Porque el problema está en la hipófisis. Y si el problema está en la hipófisis, ¿qué etiologías podrías tener? Adenoma.
Ya, de nuevo. Las apoplejías. Apoplejías hipoficiarias, los estados de hipofunción y demás. ¿Ya? Bueno, no tiene mucha ciencia. Tu hipófisis falla y como falla no produces hormona antidiurética. Si no produces hormona antidiurética, pues no puedes reabsorber agua. Si no reabsorbes agua, ¿qué le pasa a tu orina? Muy diluido, muy concentrado. Muy diluida. No estás reabsorbiendo agua. Si no reabsorbes agua, vas a tener mucho líquido en tus túbulos, ¿no? Y eso va a hacer que orines mucho. Como orinas mucho, te vamos a llamar poliuria. Muy bien, como tienes poliuria, te vas a deshidratar porque estás perdiendo agua a través de tus riñones, ¿no? Y si te deshidratas, ¿qué estímulo o qué respuesta fisiológica se activa? ¿Cómo compensas el estado de deshidratación? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Esto, claro, te da sed. Claro, y si te da sed, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar más agua. Coca-Cola, no. Mucha glucosa, sube su osmolaridad, no te conviene. De hecho, no depende, cuando están muy deshidratados, porque yo te hacía tomar mucho, o has comido algo muy salado, la mayoría que quieres hacer es ver gaseosa, lo que quieres es ver algo de leche, ¿no? Esas cosas. Entonces, sobre todo se utiliza para el tema del alcoholismo, para el tema de la resaca. ¿La leche? O sea, teóricamente lo que hace el tema de leche es lo que aporta líquido, te ayuda a reponer el estado de deshidratación. Pero por otro lado, por el tema de la alcalinidad y demás, mejora el estado de la vía digestiva. Eso alivia el estado de los cólicos y demás. Va por ese lado. Ya. Muy bien. ¿En qué estábamos? Te da sed. Y como te da sed, ¿qué vas a tener? Polidipsia. Muy bien. Poliuria, polidipsia, ¿no suena de Diabetes. Pero se llama diabetes. Pero se llama diabetes, claro, es bastante lógica. Muy bien. Ahora, ¿por qué se llama insípido? Porque no tiene sabor. Porque tiene ¿Qué cosa no tiene sabor? la orina, la orina. La orina, claro, la orina, exacto. Que es donde entra el contraste con la diabetes mellitus, ¿no? ¿Por qué se llama mellitus? Porque tiene como la miel. Porque esto es similar a la miel. Cuando no había enteras reactivas, los médicos hay poco diagnosticaban cosas así. Diabetes vino la orina del Señor. Tuberculosis escuchando como todos, y tienes a venir con el Señor, ¿no? Ha sido donde han nacido los conceptos sintomáticos respiratorios y demás. Han nacido así, avance de medicina empírica. Bueno, entonces resulta que si tenías a alguien con poliuria, pues decías, tiene diabetes, probaremos su orina. Si es dulce, espíritus, listo. El problema está en el lado de los glúcidos. Pero si bebías, y era una cosa fea, porque era agua pura, porque recuerden que esto absorbe agua pura, agua pura, los sólidos. Pues decías, no sabe a nada, y como no sabe a nada, de ahí viene la denuncia. Muy bien. Eso en cuanto a la central. La otra es la nefrogénica. La diabetes insípida nefrogénica se debe a un problema en el propio riñón. El problema es renal. Y esta forma puede tener dos grandes etiologías, primarias y secundarias. Bueno, dentro de las primarias tenemos alteraciones genéticas. Tu receptor está mal hecho por una causa genética. Aquí tenemos varios síndromes, el más interesante es el deep mood. El deep mood también se conoce como el síndrome de Wolfram, en el cual vas a tener diabetes insípida asociada a determinadas malformaciones osteoarticulares. Muy bien, y dentro de las secundarias vas a tener un fenómeno de disminución de la expresión de receptores por causas adquiridas. Dentro de estas tenemos varias. La más relevante corresponde al tema del TEC, el trauma a nivel encefalocraniano. Top 2 entrarían los fármacos. Y dentro de los fármacos hay bastantes que inducen diabetes insípida. Hay uno que es clásico. Su principal reacción adversa es esa. Se utiliza para el tratamiento del trastorno bipolar.
tiene un rango terapéutico bastante estrecho. Tiene una ventana terapéutica limitada. No han debido ver, porque saben todos los de farmacología en el tema de farmacocinética. Tiene que monitorizar regularmente. ¿De qué fármaco estamos hablando? Del litio. Del litio. No. El litio es tratamiento. El litio es el principal eutimizante que tiene la farmacología actual. Es el que va a normalizar el estado de ánimo de una persona a velocidades alucinantes. Se utiliza para el tratamiento del trastorno bipolar con predominio de fase maníaca. No sé si lo han visto, pero el trastorno bipolar tiene dos grandes fases, ¿no? La fase maníaca y la hipomaníaca. Cuando predomina la maníaca es donde tienes una mayor respuesta al litio, y eso es de buen pronóstico. Muy bien, el litio clásicamente te induce eso. El litio te induce como principal reacción adversa de sensible, sobre todo el predominio nefrogénico. Muy bien, ¿qué más? Las causas tumorales y las hipotaláricas. Bueno, no nos interesa. Su clínica ya, yo creo que la deducimos, ¿no? Lo hemos dicho, poliuria, polidipsia, etc. ¿Podrías tener algún trastorno endoctorítico? ¿Qué crees? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo es cuál? Es lógico. Es Hiponatremia. patología, ¿no? Hiponatremia. Si tus túbulos no están reabsorbiendo agua, ¿por qué? No, si vas a tener hipernatremia. Vas a tener fenómenos de hemoconcentración. Porque no estás pudiendo reabsorber agua. Y eso hace que los solutos en sangre se concentren. Muy bien. Diagnóstico, bueno, lo deducimos, ¿no? ¿Cómo creen ustedes la osmolalidad en la orina? ¿Alta, baja? Baja, claro, porque tienes una orina rica en agua. Osmolalidad por debajo de 300 micromoles kilogramos. Su densidad, ¿cómo estará? ¿Alta o baja? Fórmula de la densidad. Volumen. ¿Cómo es fórmula de la densidad? Concentración de masa. Madre mía. La masa. Volumen. ¡Ay, sí! Y si tu volumen está aumentando, pues ¿qué le va a pasar a la densidad? Que subió, que baja. Densidad baja, densidad por debajo de 1.010. La osmolaridad en sangre es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué le pasa a la osmolaridad plasmática? ¿Sube o baja? Sube porque se está concentrando. Claro, estás concentrando el líquido en tu sangre y como lo concentras, vas a tener hiperosmolaridad. Muy bien. El diagnóstico diferencial ya lo hemos contado, ¿no? Con la polidipsia primaria. Test de restricción hídrica. Esa es la gran herramienta. ¿Ya? Muy bien, y el tratamiento. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Lo mismo, depende, ¿no? Si es que es central, no, tu hipófisis no está produciendo ADH, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué creen que se hace? Sí, te ponemos ¿Qué es eso? Nos ponemos cocaína, heroína. Es básico. Ya, muy bien. O si se utiliza un fármaco que estimula la liberación de ADH. ¿Ya? Ok. Aquí juega la desmopresina. La desmopresina, así se llama. Muy bien. Si es que es nefrogénica, pues aquí en general el tratamiento sintomático, ¿no? Porque por más ADH que te pongamos, tu riñón no responde, el problema es tu riñón. Podemos intoxicarte en ADH, no vas a mejorar. El tratamiento es mucho más sintomático, va dirigido hacia corregir los asociados electrolíticos, las descompensaciones y demás. ¿Ya? Y tratar las causas desencadenantes, ¿no? Si tienes litio, pues te quitamos el litio. Si tienes un tumor, te tratamos el tumor y demás. ¿Ya? Va a depender mucho de la manifestación química. Listo. Ok, este es el mundo de la hipófisis. Bueno, bastante interesante, bastante bonito hablar de la hipófisis. Muy bien, bueno, top 2, ¿no? Me encanta hablar del páncreas. El páncreas es mi endócrina favorita. Lo voy a ver cuando lleguemos a diabetes, ¿no? Es donde de verdad juega el páncreas en todas sus dimensiones. Ahora, vamos con esto. Son temas relativamente cortos. Vamos a volar con eso.
No vale tampoco mucho la pena perder mucho tiempo en esto. Gónadas y diferenciación sexual. Bueno, vamos a empezar con el varón. Tiene mucha novedad, el varón tiene dos gónadas, en el testículos, en el saco escrotal, ubicados a cierta distancia respecto al cuerpo por medio de una bolsa que se llama bolsa escrotal, la cual la mantiene a 2 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Por qué necesita esa temperatura? Para la esperma. Para la espermatogénesis, exacto, para el funcionamiento adecuado de la espermatogénesis. Resulta que el testículo va a hacer dos cosas, básicamente. La primera cosa se llama espermatogénesis. Recordemos que esto ocurre en los túbulos seminíferos, los cuales están formados por células de Sertoli y por células espermatogónicas. Es donde empezaba el famoso ciclo espermatogónico, ¿no? Espermatogol, espermatide, espermatocito primario, secundario, espermatide y demás. Todo ese fenómeno, ¿qué necesita? Necesita andrógenos. Si no hay andrógenos, no hay un buen desarrollo de los espermatozoides. La segunda gran función, ¿cuál es? Cada vez la más relevante desde el punto de vista bioquímico y funcional. Exacto, producción de los andrógenos. ¿Qué célula producía los andrógenos? Las células intersticiales del Leydig. Muy bien. ¿Se acuerdan cuáles serán sus hallazgos histológicos característicos de la célula del Leydig? Tiene los cristales, ¿no? Los cristales son famosos. Los cristales de Charcot-Leydig. Bueno, ok. Eosinófilas entre los túbulos y demás, no se interesa. El chiste de esa célula es que va a depender del funcionamiento de una hormona. ¿Qué hormona es la que actúa sobre la célula de Leydig? ¿Cómo es? ¿Cuál actúa? Aquí es donde juega Sertoli. Recordamos que tiene puentes citoplasmáticos. Aquí es donde vive la espermatogone, el espermate, el espermatocito y demás shows. Este es el túbulo seminífero. Por fuera está la célula intersticial del Leydig. Ya. LH actúa sobre el Leydig. Aquí es donde juega el LH. Recordamos que la LH viene inducida por medio de la GNRH. Esta tiene origen hipotalámico y esta tiene origen hipofisial. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la LH? La LH desencadena una serie de reacciones intracelulares a través de la activación del reticulado fosfático liso y por ende el acoplamiento de colesterol por medio de una enzima que se conoce como colesterol desmolasa, la cual induce su transformación en una serie de mediadores. Esto no he debido ver en la parte de fisio. Lo vamos a repasar cuando lleguemos a corteza suprarrenal. Lo que nos interesa ahora es saber que el colesterol se convierte en testosterona. Y la testosterona, como es una hormona que deriva del colesterol, como es una hormona liposoluble, ¿qué necesita para transportarse en sangre? Albúmina. Colesterol no. Necesita proteínas transportadoras. Solamente un 3 a 4% de lo que se ha liberado se queda como testosterona libre. Un 45% se libera unido, perdón, un 35% se libera unido a otro compuesto que corresponde a la globulina fijadora de andrógenos. ¿Ya? Y el restante, que es la amplia mayoría, se encuentra distribuido en la albúmina. En la albúmina. Eso lo van a distribuir por todo el organismo, ¿no? ¿Para qué? Para que desarrolle dos grandes tipos de funciones, ¿no? El primero, que ingrese en la célula y una vez que ingresado en la célula, se convierte en una forma mucho más activa. Esa forma se conoce como la dehidrotestosterona. Y recordamos que para la síntesis de dehidrotestosterona se necesita de una enzima intermediaria conocida como la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa. ¿Quiénes van a jugar con dehidrotestosterona? Los grandes órganos sexuales masculinos, próstata y demás. El conducto de Petre, pirinos y demás. Importante, esta vía es crucial. Con esto nomás juega el cáncer de próstata y el tratamiento del cáncer de próstata también. Muy bien. Segunda vía, ¿no? Puede quedarse como testosterona como tal. Y esta también desencadenará una serie de reacciones en el interior del propio organismo. Y un pequeño porcentaje va a llegar al tejido adiposo, el cual es rico en una enzima
El tejido adiposo es rico en una enzima conocida como la aromatasa. Y la aromatasa realiza una reacción de aromatización. Va a convertir andrógenos en estrógenos. Bueno, eso tiene su punto interesante cuando hablamos de la obesidad en el varón. Ya lo vamos a ver en un momento. Muy bien. ¿Para qué sirven todas estas cosas? Sirven para incentivar, o más bien desencadenar, el desarrollo de la maduración sexual, la pubertad. Lo estamos olvidando, ¿no? Esto juega desde el minuto 1, desde que eres varón. Esto es importante para que tengas desarrollo sexual masculino. De hecho, recuerden que el famoso gen, el famoso cromosoma Y, dentro de uno de los genes que tiene que ser SRY, precisamente codifica una mayor transcripción de testosterona. Y eso es lo que va a hacer que tus gónadas pasen de ser indiferenciadas a convertirse en gónadas masculinas. ¿Ya? Muy bien, desarrollo sexual, la maduración, la pubertad y posteriormente reacciones de mantenimiento en el caso de que ya seas un adulto. Ya. Lo que nos interesa saber más que esto es su regulación. Resulta que esta testosterona es la que va a inhibir negativamente a la vía de la LH. A la vía de la LH. Es la que juega aquí. ¿Ya? Muy bien, tienes otras vías más para inhibir el eje. Resulta que los estrógenos también pueden inhibir el eje. Y lo van a hacer a través de un complejo de células que se conocen como las células KND. El complejo de la quisina, neuroquinina y demás. Bueno, lo que nos interesa de esto es simplemente que estas células, además de regular a la GnRH, que se encuentra en el núcleo A4 del hipotálamo, pues también elevan ligeramente la temperatura corporal. Juegan con el tema de la regulación térmica. ¿Ya? Muy bien, y es a través de estas grandes vías que vas a regular el eje de la producción de testosterona. Ya. ¿Qué más tenemos? Eso es en cuanto a la fisiología básica que hay que recordar, ¿no? Aquí es donde está cómo actúan. Es lo que les contaba. Testosterona libre, se convierte en testosterona, se puede aromatizar y demás. Tiene receptores citoplasmáticos, etc. Ya, ¿cómo se evalúa? Bueno, como habíamos visto, al testículo le interesan hacer dos cosas. Le interesa producir espermatozoides y le interesa producir hormonas. ¿Cómo produce espermatozoides? Pues a través de una vía que es la espermatogénesis. ¿Y cómo podríamos valorar la espermatogénesis? ¿Cómo? Censo de espermatozoides. El espermiograma. Así se llama el espermiograma. Bueno, ahí se le vas a analizar. Tienes cualidades del semen, 1 y 2 de los espermatozoides, ¿no? Te vas a analizar pH, cuántas células tiene, 2 a 3 millones, cuántos son funcionales, cuántos tienen dos cabezas, una cabeza. Un estudio bastante, por un lado, cuantitativo y por otro lado, cualitativo. Ya te permite ir en los dos sentidos. Muy bien, ¿qué otra cosa más podrías hacer? Podrías medir FSH e inhibina. Vamos a hablar de esto, ¿no? La LH juega con la inhibina. ¿Dónde juega el FSH? Con Sertoli. ¿Qué es donde juega el FSH? El FSH actúa sobre receptores en Sertoli, por lo tanto favorece la espermatogénesis. ¿Ya? Resulta que la FSH se retroalimenta negativamente a través de la producción de otro compuesto. Este compuesto se conoce como la inhibina. Que como podrán deducir, la inhibina inhibe la liberación de FSH a nivel hipofisial. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa podrías medir para hablar de espermatogénesis? Pues medir la FSH, porque si tu FSH está baja, da igual lo que haga tu testículo. Y medir inhibina B, a fin de ver si las fusiones son muy bajas o muy altas. Ya, por otro lado, para medir hormonas, ¿qué vas a hacer? Pues vas a medir, todo el siguiente, ¿no? Testosterona, luteinizante, ya entendemos por qué. Vas a medir la TBG es la otra medida de esta, la globulina transportadora de testosterona. Y también vas a medir a la DHT, la dihidrotestosterona. Vas a ver qué tanto se está convirtiendo en su forma más activa. Podrías medir el estradiol también, ¿no? Están también todos los estudios dinámicos. En ese caso te podrías medir esta vía. Ya, y finalmente tienes las pruebas con estimulación. Las pruebas estimuladoras lo que hacen es aportarte algún fármaco que estimule alguna reacción en concreto.
y sirve para localizar el punto lesionado. Ya sirve para localizar la lesión. Como han visto, la función testicular se regula en 3 niveles. Se regula a nivel hipotalámico, a nivel hipoficiario y a nivel testicular. Ya tienes 3 niveles, por lo tanto tienes 3 pruebas para medir esto. Muy bien, la primera de ellas corresponde al test de estimulación con LH-RH. ¿Qué creen que es la LH-RH? Hormona luteinizante. Hormona liberadora de hormona luteinizante. Exacto. Esto normalmente no existe, ¿no?, en el cuerpo. Sí, es un elemento sintético, eso se queda en los laboratorios. Entonces, ¿qué consiste? En que te vamos a colocar LH-RH. ¿Y qué es lo esperado? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué le debería pasar al luteinizante? ¿Que suba o que baje? Que suba, exacto. ¿Qué es lo que pasa si en vez de subir, baja? O sigue baja o sube ligeramente. ¿Dónde está el problema? La hipófisis, exacto. Esto te dice, el problema es hipoficiario. Busca la causa de la disminución de la testosterona aquí, a nivel de la hipófisis. Muy bien. Segunda prueba, test de estimulación con gonadotropinas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí te vamos a poner LH. ¿Qué es lo que pasa si ponemos LH? ¿Qué debería hacer la célula de Leydig? ¿Debería producir más o menos testosterona? Más testosterona. Más testosterona, exacto. ¿Qué pasa si es que le ponemos esto y tu testosterona sigue baja o sube ligeramente? ¿Dónde está el problema? Exacto, el problema es testicular. El problema está aquí, en el intersticio de la célula, de los túbulos seminíferos. Bien, y el último es el test del clomigeno. ¿Cuál es el clomigeno? ¿Me suena? El clomifeno. El clomifeno es un potente inductor. Induce varias cosas. Se utiliza en las mujeres, sobre todo, ¿para qué? Para inducir la ovulación. Se utiliza como primera línea de tratamiento de fertilidad. Y de hecho, si es que una mujer va a hacer fecundación in vitro y demás, pues lo que te interesa es que tenga un mayor número de óvulos maduros, ¿no? Y eso se consigue gracias al clomifeno. El clomifeno, en el caso del varón, va a actuar a nivel hipotalámico. Ya va a actuar a nivel de un análogo de la GANRH. Lo mismo, si te ponemos clomifeno, tu LH debería subir, ¿ya? Pero ¿qué pasa si te ponemos clomifeno y tu LH sigue baja o ligeramente alta? Pues que el problema está aquí, el que no está respondiendo adecuadamente es este, el problema es hipotalámico. Muy bien, las demandas son test que se utilizan para medir cada uno de los puntos. El doctrina es así, usar un test para medir cada una de las vías. Y a partir de ahí dar posibles etiologías. Bien, vamos con los síndromes. Dos tipos de síndromes, hipo y hiperfunción. Bueno, la hipofunción, vamos a tener también dos tipos, ¿no? La aislada de espermatogénesis, si solamente se altera esto. La aislada de la hormonogénesis, si es que solamente se altera esto. Y si se alteran las dos, que vamos a llamar hipofunción global. Vamos a comenzar con la global. La global va a tener causas primarias, secundarias y terciarias. Yo creo que podemos deducir sus orígenes, ¿no? ¿Por qué se llamarán primarias? La primera vez Entonces, que... el problema. Claro, en el testículo, exacto. El problema está ahí. Causas. Ya, podría ser, ¿no? Factores físicos, trauma, isquemia y demás. Químicos. ¿Quiénes jugarían entre los químicos? Ya, un lado de la relación, por más interesante que es, la quimio. Aquí juega la quimio. ¿Por qué la quimio? Porque la quimio mata cualquier cosa que haga mitosis. Cualquier célula que haga mitosis a una tasa muy alta. Y las gónadas pues, son centros donde las células hacen mitosis a tasas muy altas. Pero es que en general los que más sufren con una quimioterapia es los epitelios, pelo, cabello y demás, uñas, etc. Y gónadas. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, poco más. Dentro de las secundarias, los problemas hipoficiarios, ¿no? Aquí es donde tendríamos adenomas, lesiones hipoficiarias, apoplejías, isquemias, infartos, etc. Y las terciarias, los problemas hipotalámicos. Bueno, bastante raros, ¿no? Aquí se van a jugar algunos tumores. Sí, ya, vamos a aprovechar de meter aquí dos cositas. El primero, el tema de la obesidad. La obesidad podría inducir hipogonadismo en un varón. ¿Por qué? Ah, lo hemos dicho ahí. ¿Quiénes convierten testosterona en estrógeno? ¿Quiénes?
La aromata. El adipocito blanco, el tejido adiposo. Entonces, mientras más tejido adiposo tengas, se ha visto, está demostrado, menos testosterona manejas. Se ha visto. Y eso le pasa en general pasa a varón. Es una causa de hipogonadismo funcional. Es funcional. No tienes un defecto anatómico como tal, sino lo que tienes es una excesiva conversión de andrógenos a nivel periférico en estrógenos. Muy bien. Segunda entidad. Aquí podría jugar también el síndrome de Kalman. Bueno, en el Kalman hay una alteración en el desarrollo del bulbo olfatorio y una alteración en el desarrollo del hipotálamo. Y como se alteran los dos, pues ¿qué vas a tener? Hipogonadismo terciario más anosmia, porque no has podido desarrollar tus bulbos olfatorios. ¿Ya? Muy bien. Su clínica. ¿Cuál creen que es más severa? ¿Pre o postpuberal? Claro, pre, ¿no? Porque antes de la pubertad necesitas testosterona para poder diferenciarte como un varón plenamente. Desde el punto de vista fenotípico, obviamente. Estamos hablando solamente de fenotipos. ¿Qué es lo que te produciría a nivel prepuberal? Digamos que eres niño y tienes hipogonadismo. Hermafrodismo. No. Pseudo. Hermafrodismo es otra cosa. Pseudo tampoco. ¿Qué es lo que vas a tener? Vas a tener, primero, ya, una alteración en el desarrollo de los caracteres sexuales primarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? Cosas testiculares, exacto. Testículo P, ¿no? Sobre todo testículo. Va a haber una atrofia testicular, una disminución en cuanto a su descenso y demás. Segundo, va a haber una disminución en la expresión de los caracteres sexuales secundarios. Aquí sí entra, ¿no? Cambio todo de la voz, distribución de grasa corporal, hábito, etc., ¿no? Tu voz se vuelve menos grave, es una voz mucho más aguda, una distribución en grasa respecto, más similar a lo de la mujer, ¿no? Una distribución ginecoide, predomina en la región glútea, en la región de los muslos y demás. ¿Se desarrolla la barba? No. Muy escaso el desarrollo de la barba. Vello, ¿qué dicen? Vello axilar y vello en la región inguinal. ¿Se desarrollaría? En la inguinal. Axilar y región púbica, ¿no? Axilar y región púbica. La región pública sí, pero Sí se desarrolla, pero en escasa cantidad, disminuye. ¿Por qué? Porque ese vello de quién depende? De los andrógenos suprarrenales. Recuerden que la tercera capa de la corteza suprarrenal también produce andrógenos, ¿no? Esos son los que estimulan la diferenciación del vello en esas zonas. Entonces, tu corteza funciona bien, todos son tus testículos. Entonces, vas a tener vello, pero en poca cantidad. Ya, muy bien. ¿Qué más? Masa muscular atrofiada, disminución de la masa muscular. Tu longitud. ¿Qué pasará a la longitud? ¿Más pequeño o más grande? Oh, más grande. ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los andrógenos? Ayudan a que el disco metafisiario consolide, a que se osifique. Por eso es que empieza a liberarse en la pubertad. Hacen por un lado que crezca, pero que una vez que ya ha crecido, pues se consolide. Como no tienes andrógenos, vas a tener una longitud mucho más alta, ¿ya? Con un claro predominio de miembros superiores, ¿ya? Y de hecho, este era un hábito bastante característico. Y lo han debido ver tal vez en una película antigua, ¿no? Los grandes consejeros de los emperadores orientales no era cualquier persona, era un señor que se llamaba eunuco. Y eunuco es un término para referirse a un varón con hipogonadismo. Los eunucos eran varones bastante altos, gente bastante esbelta, de miembros alargados, con voz fina y demás, ¿no? Bueno, y decía, ¿no? El dicho árabe de que era como tener a una mujer de consejera, pero en el cuerpo de un varón. Entonces, condicionaba mucho de lo que representa la historia de los eunucos. Bueno, pensar en un hipogonadismo es pensar en un eunuco. Si se imaginan un eunuco, van a tener la clínica ahí, al segundo. Ya, en la misma línea. Si es que tus huesos no se están osificando bien, no se están consolidando bien, ¿qué tendrás a nivel óseo? Osteoporosis, exacto, osteoporosis, ¿no? Va a haber un mayor riesgo de fragilidad ósea. Muy bien. En cambio, si es postpuberal, la gente es desarrollado, ¿no? En general, suelen haber alteraciones del desarrollo, de la maduración ósea. Aquí sí tendrías osteoporosis y un poco más. Y como tal, no hay una regresión, ¿no? No puedes perder aquello que ya has desarrollado.
Muy bien. Lógicamente, en todo esto, ¿qué? Alteraciones de la libido, porque las testosterona es necesaria para la libido del varón, y alteraciones de la espermatogénesis. Hemos visto que para que este ciclo ocurra, no en balde la célula de bebé está al lado, ¿no? Para que todo esto ocurra necesita testosterona. Si no tienes testosterona, pues esto no va a ocurrir de manera adecuada. Ya, alteraciones aisladas de la espermatogénesis. ¿Qué necesitamos para producir espermatozoides? Temperatura baja. Por lo tanto, ¿qué causas van a jugar aquí? Fiebre, no. Tendría que ser una fiebre de origen testicular, no. Muy raro. Testículos no descendidos. Claro, la criptorquídea. Ahí juega la criptorquídea. No, claro. Porque. Claro, bueno, ¿cómo es un paciente con criptorquídea? No es lo mismo. O sea, fenotípicamente se desarrolla bien. Es un varón. Lo miras y es fenotípicamente varón. Pero es estéril. Se altera la capacidad de producción de espermatozoides. Muy bien. En la misma línea, ¿quién entraría? Cuadros en los cuales se congestiona la sangre y evitan un adecuado acceso testicular, el varicocele. El varicocele. ¿Qué? El varicocele. Varicocele. La torsión testicular también entraría, ¿no? Pero en realidad la torsión está más como una alteración global, porque alteras las dos. No es pura la espermatogénesis. ¿Ya? Muy bien. Y sus consecuencias, ¿no? Orgánicas, pues lo que hemos contado, ¿no? No vas a esterilizar básicamente. A nivel funcional, pues alteraciones del espermiograma. Las hormonales. Aquí juegan algunos síndromes raros, ¿no? Alteraciones en la vía de síntesis de los andrógenos y demás. A nivel orgánico, pues lo que hemos descrito. Si es que es prepuberal, alteraciones del desarrollo sexual. Si es que es postpuberal, disminución en la masa ósea. Y funcionales, disminución en la testosterona. Ya, ¿habrá causas por hiperfunción? Sí, ¿no? Aquí juegan tres. Los aportes exógenos, gente que se inyecta anabolizantes de manera exógena. Las causas suprarrenales, esto juega en ciertos tumores de la corteza suprarrenal y en ciertos estados de hiperandrogenismo, ¿no? En esto vamos a ver cuando lleguemos a corteza suprarrenal. Y finalmente las causas testiculares, que es lo que nos interesa. A nivel testicular pueden haber tres tipos de etiologías, lo mismo, ¿no? Primarias es que el problema está en el testículo como tal, secundarias en la hipófisis, terciarias en el hipotálamo. Bueno. Causas primarias. ¿Qué creen que puede pasar en el testículo para que empiece a producir mucha más testosterona? Que tenga un tumor. Un tumor producto de testosterona. ¿Qué se llama ese tumor? Testosterona. El tumor de células de Leydig. Así se llama. Claro, el tumor de células de Leydig. Recuerden que juega dentro de los tumores no seminomatosos. Si mal no recuerdo, es tercero corte en frecuencia dentro de los no seminomatosos. Muy bien. Secundarias, pues problemas de la hipófisis. Aquí tendrías bastante raro, ¿no? Los adenomas secretores de gonadotropinas, ¿no? Los gonadotropinomas. Bueno, bastante raros. Y terciarios, patología hipotalámica. Muy bien. Vamos con sus manifestaciones clínicas. Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Dónde va a tener mayor relevancia clínica? En la parte prepuberal. Resulta que... a ver, ¿qué creen que pasaría si es que es prepuberal? Tiene una gran cantidad de hormonas. Se vuelve el gran varón. Bien. Y una bobada ahí. Exacto, muy bien, pasa lo opuesto, ¿no? Estás en el crecimiento, porque tus metáfisis se consolidan antes, ¿no? Por lo tanto vas a tener una talla por debajo de lo esperado. Qué bueno. ¿Qué más? La pospuberal, ¿qué tendrías a nivel pospuberal? ¿Tendrías alteraciones de la libido? Sí, también, ¿no? Vas a tener los dos sentidos, los dos sentidos. También tendrías alteraciones de la espermatogénesis, que hemos visto, y tendrías cefalea. En general, las sobrecargas de tanto estrógenos como andrógenos como prolactina suelen producir cefalea. Muy bien, no es lo mismo que sea exógeno o endógeno, ¿no? Y es por una razón bastante importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la testosterona inhibe directamente a la GnRH. ¿Qué es lo que hacía la GnRH y por ende la LH y la FSH? Factor trófico, estimulan el trofismo de las gónadas. ¿Qué pasa si es que tú te administras análogos de estas cosas por vía exógena? Pues que este eje lo alteras, ¿no? El hipotálamo piensa que no tienes testosterona y como piensa que no tienes testosterona se va a liberar en mayor cantidad. Y esto va a inducir una alteración en la maduración de los testículos, ¿ya? En cambio, si es que es secundaria o terciaria, pues vas a tener
una alteración mucho más global, afectando tanto testículos como eje hipotálamo e hipófisis. Muy bien, la primera, la secundaria y la tercera ya vamos contando. Ya, la mujer. Todas estas partes de lo mismo, ¿no? Aquí en vez de hablar de andrógenos, pues vamos a hablar de estrógenos y progesterona. Bueno, ¿saben la cara de este dibujito, no? ¿Qué es esto? Ciclo de menstruación. El ciclo ovárico, muy bien. ¿Cuáles son las fases del ciclo ovárico? Fase folicular. ¿Quién predomina la folicular? Ya, y eso por parte de hipófisis y por parte de ovario. Estrógenos. Claro, ¿qué es lo que ocurre en la fase folicular? Claro, la maduración del folículo, ¿no? Ahí es donde el primordial se convierte en primario. El primario expresa una capa de células periféricas que se llamaban células de la granulosa. Recuerden que en la granulosa es donde actúa la FSH. Por algo se llama hormona folículo estimulante. Hace lo mismo, estimula las enzimas, ¿no? Estimula la colesterol desmolasa, la progesterona hidroxilasa y demás. Y hace que produzcas estrógenos. Los estrógenos van a dirigir la primera mitad del ciclo. ¿Ya? Los estrógenos hacen algo bien interesante. Con la FSH disminuyen su secreción por retroalimentación negativa, pero con la LH mantienen retroalimentación positiva. Conforme van elevando los estrógenos, estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense que conforme se elevan los estrógenos, la LH también empieza a subir, hasta que llegas a un pico. En este pico, que ocurre el día 14, es donde ocurre la ovulación. El folículo maduro de grado se degranula, libera al ovocito, el ovocito pasa a la tromboluteína y pasa a la fase número 2, que es la fase lútea. ¿Qué hormona domina en la fase lútea? La luteinizante, por eso se llama luteinizante. Y por parte del ovario predomina la progesterona. Muy bien. Aquí se forma el cuerpo lúteo y demás cosas. Vamos aquí. Fíjense que la progesterona se eleva a partir del día 14. Ya, alteraciones en el endometrio. ¿Qué es lo que hace los estrógenos? ¿Qué es lo que hacen los estrógenos en el endometrio? Estimulan su crecimiento y proliferación. Que causa hiperestrogenismo, induce proliferación endometrial. ¿Cuál creo que es el principal factor de riesgo para el cáncer de endometrio? El hiperestrogenismo, muy bien. Y si eres una mujer obesa que tiene cáncer de endometrio o cáncer de mama, porque la mama también responde a estrógenos, te recomendarán que pierdas peso. Claro, lo hemos contado por esto. Si eres mujer, tu corteza suprarrenal produce andrógenos y tu grasa la convierte en estrógenos. No te conviene tener los altos, ¿no? Mucho de las vías juegan con esto. Los inhibidores de aromatasa para el cáncer de mama, para el cáncer de endometrio y demás. Ya, muy bien. Top 2, ¿no? Progesterona. ¿Qué es lo que hace la progesterona? Estimula la secreción a nivel endometrial, la diferenciación de las glándulas y demás cosas. También aquí podríamos meter el moco cervical, ¿no? ¿Qué hacen los estrógenos con el moco cervical? Lo vuelven más permeable. En realidad. No domina el tema. Lo vuelven viscoso. Bueno, el término no es Sus experiencias. bueno, tiene nombre, ¿no? Se llama moco filar. Filante. Bueno, en cambio, se vuelve más viscoso, baja su solubilidad cuando en la fase folicular. ¿Por qué? Porque en la fase folicular es donde, pues, teóricamente ya cumplió la fecundación, ¿no? No te interesa que pasen tus espermatozoides, entonces el moco también cambia sus características. Ya, y por último la temperatura, ¿no? ¿Dónde se eleva la temperatura? Fase lútea. Exacto, en la ovulación y de ahí en adelante, ¿no? ¿Por qué? Por acción de la progesterona. Bueno, eso también se utilizaba antiguamente, ¿no? Como método para diagnosticar el embarazo. Muchas cosas vinculadas con estas cosas. Pero bueno, cosas que están en desuso. Vamos con los síndromes. Hipohiperfunción, es lo mismo. Hipofunción, ¿qué puede hacer que falle de manera global? Tanto tu función de producción hormonal como tu función de oogénesis. Lo mismo, ¿no? Exacto. Tendríamos alteraciones primarias, secundarias, terciarias. Primarias, patología ovárica; secundarias, patología hipoficiaria; terciarias, patología hipotalámica. Es lo mismo, pasa al intestino. Parciales hormonales, aquí va a depender, ¿no? Va a depender de qué zona esté alterada, qué hormona esté alterada. La más importante con diferencia va a ser el factor estrogénico. ¿Ya? Muy bien. Los estrógenos se pueden alterar en 3 vías también: primaria, secundaria y terciaria. Primaria se falla el ovario, secundaria se falla la hipófisis, terciaria se falla el hipotálamo. Y dentro de las primarias, ¿a quiénes tendríamos? Tendríamos a la toxina ovárica, tendríamos a los estados de hiposecreción hormonal.
hormonal, los estados de anovulación y demás. Mención interesante para la menopausia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta entraría dentro de los estados de hipofunción global primaria, ¿no? Porque el problema como tal está en que ya no hay una adecuada cantidad de células foliculares que puedan responder a las hormonas que producen la hipófisis. Muy bien, dentro de las secundarias y terciarias, aquí tendrías causas superficiales, aquí nos hemos contado, terciarias las mismas. Orgánicas y funcionales. Ya, alteraciones de la progesterona. ¿Qué creen que pasa si es que... antes, clínicamente, ¿qué pasaría si es que tienes pocos estrógenos? ¿A qué se ven los estrógenos en la mujer? No. Bueno, también, pero algo más relevante que eso. Maduración sexual en la mujer. Lo mismo, ¿no? Si es que es prepuberal, no vas a tener una adecuada maduración sexual. Si es que es postpuberal, vas a tener alteraciones de cefalea, de libido. Inclusive en algunos idiomas están descritos la libido completamente. Bueno, unas cosas menos, ¿no? Pero que están vinculadas al componente estrogénico del ovario. Ya, progesterona. ¿Para qué servía la progesterona? Prepara el útero para la implantación y favorece la maduración de la glándula mamaria. Por lo tanto, si tienes problemas en la progesterona, poca progesterona, ¿qué clínica tendrías? Infertilidad, exacto, esterilidad, infertilidad. En esa línea. Y los andrógenos son poco relevantes. Alteraciones parciales de la ovogénesis. Aquí jugarían los ciclos ovulatorios. Aquellas entidades en las cuales se limita solo la ovulación. Los factores hormonales suelen estar relativamente bien. Muy bien, las hiperfunciones es lo mismo, ¿no? Exógenos, citapórticos por fuera, suprarrenales, el tipo debe estar en la corteza suprarrenal, u ováricas. ¿Ya? Y las ováricas se van a dividir en primeras, segundas y terciarias, es lo mismo. ¿En qué terminan esos cuadros? En alteraciones de la ovogénesis. Y eso lógicamente te produce esterilidad. Muy bien. Listo, tenemos la maduración sexual, ¿no? Bueno, esto no sé si lo han visto en genética, hablando de los sexos. Ahora está en boga esto, ¿no? De la inclusividad y demás. Diferenciar a la gente según su sexo cromosómico, su sexo gonadal, su sexo genotípico, su orientación sexual, etc., ¿no? Bueno, aquí nacen las pansexualidades y demás cosas. Bueno, simplemente vamos a puntualizar tres cosas aquí. Sexo cromosómico, ¿qué creen que sea? Hemos acabado gónadas, ¿no? Estamos entrando al último tema de decisión. Son los dos cromosomas. Cromosómico, ¿qué será? La carga cromosómica de tu célula, ¿no? Si eres XY, si eres XY, desde el punto de vista cromosómico, ¿qué sería? Es varón, cromosómicamente es varón, punto. Ahí muere. En cambio, si es que eres XX, cromosómicamente es mujer. Muy bien. La teoría te dice que tu carga cromosómica va a determinar tu expresión sexual. Esa expresión se va a llamar sexo gonadal. ¿Qué será esto? El tipo de gónada que expresas. Si es que eres XY, ¿cuál debería ser tu gónada? El testículo. Si es que eres XX, ovario, exacto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista gonadal, si tienes ovarios, eres mujer. Si tienes testículos, eres varón. Si tienes los dos, eres un hermafrodita. Ahí entra, claro, o sea, las hermafroditas son importantes para entender estas cosas. El hermafroditismo verdadero se define a partir de que tengas las dos gónadas. Tienes que tener algo que se llama ovoteste. Si no tienes ovoteste, no eres hermafrodita. Y ahí es donde entran los trastornos de la diferenciación sexual, que son otra cosa. Claro, de esa manera es importante para entender estas cosas. Muy bien. Y por último, el fenotípico. El fenotípico es lo que externamente miramos, ¿no? Tienes, no sé, de voz gruesa, tienes manos de edad bastante prominente, barba y demás, pues probablemente seas varón. O una mujer también para crogenismo, ¿no? Pero bueno. Y en cambio, si es que tienes una determinada distribución de la grasa, tienes unas venas mamarias más desarrolladas, una distribución del vello púbico de patrón triangular, pues probablemente seas mujer. Eso se llama sexo fenotípico. ¿Ya? La teoría te dice que el cromosómico determina el gonadal, el gonadal determina el fenotipo. Esto desde el punto de vista biológico. Nos estamos quedando solamente en lo biológico. Lo demás es cosas que se miden en otros segmentos. No vamos a entrar en lo demás. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que esto es importante para que madure, ¿no? El conducto de Wolff, el conducto de Müller y demás cosas. Vamos a lo que nos interesa, los síndromes, ¿no? Como tienes tres determinantes, vas a tener tres tipos de síndromes.
Alteraciones de la diferenciación del sexo cromosómico. ¿Dónde está el problema aquí? En tus cromosomas. ¿Y qué signo de los vas a tener? N's. Vamos a hablar de los dos más relevantes. El Turner en la mujer y el Klinefelter en el varón. ¿Cuál era el síndrome de Turner? ¿Cuál era su carga cromosómica? La mujer triple X. No hay eso. Ausencia de X. Ya, ausencia de X, exacto. 45XC. Ese es el cariotipado de un Turner. Muy bien. Mecanismos para eso, ¿se acuerdan? Vámonos a genética. ¿Por qué se viene genética? ¿Cuáles son los mecanismos para eso? Las cuatro Translocaciones. No hay dislocaciones. Translocaciones. Muy bien, que pueden ocurrir durante la meiosis. Ya. Si te falta un X, ¿qué pasa? ¿Cómo? Eres medio mujer nomás. ¿Qué pasa? Clínicamente, ¿qué tendrías? Ya, exacto, ¿no? Fenotípicamente eres mujer, tienes pinta de mujer. ¿Ya? Pero a nivel gonadal, recuerden que esto determina las gónadas. Vas a tener unas gónadas primitivas, unas gónadas poco desarrolladas. El útero suele ser poco desarrollado, los ovarios pequeños, las trompas ocluidas. No tienes vestigios de lo que debería ser el desarrollo sexual. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Esterilidad, ¿no? Vas a ser una mujer estéril. Muy bien. Fuera de eso, ¿habrá alguna cosa fuera de ese componente sexual? Vámonos a lo más clínico, lo que más nos interesa. Características de un paciente así. Niña. ¿Tórax en escudo? Es como una niña. No, tampoco. No tiene las caras. La mera ya es una señora hecha y derecha, la señora. Como no sabe con características, no se desarrolla. Tiene algo bien característico en el cuello. Ya, por un lado, un cuello corto y un cuello ensanchado. Exacto, ¿no? Ese es un dato bastante característico del TAC. ¿Qué más? Aumenta el riesgo de ¿qué? De cardiopatías, ¿no? Aumenta tu riesgo de cardiopatías y de patología valvular. Dentro de ellas, si no recuerdo, la más frecuentemente asociada solían ser las comunicaciones. Dentro de las cardiopatías congénitas. Ya, muy bien. Vamos con el otro, el Klinefelter. Bueno, ¿se trata? ¿Qué se hace con el TAC? Claro, suplementación hormonal, ¿no? Ya hemos dicho. Cromosomas, gónadas, fenotipos. Si tus cromosomas fallan, nosotros por fuera te damos lo que tu cromosoma debería darte, ¿no? Y de ese modo es como se logra maduración sexual. Muy bien. ¿Qué era el Klinefelter? Adición de una X en los cromosomas sexuales. ¿Cómo? Más una X. Más una X. Muy bien, exacto. 47XXY. Es el varón que tiene un X adicional. Muy bien. Mecanismos los mismos, ¿no? Translocaciones y demás. Clínica. ¿Qué dijo, Doc? Ya, muy bien. Aquí se variedad de ginecomastia. ¿Qué más? Fuera del hecho de que él sea estéril, lógicamente, ¿no? Fuera de eso. Lo mismo, ¿no? Gónadas poco desarrolladas. Externamente pareces varón, pero tus gónadas están poco desarrolladas. Testículos pequeños, falta del descenso y demás. Ok, acá otra cosa más asociada al Klinefelter, fuera de lo sexual. ¿Aumentaba tu riesgo de algo? También patología cardíaca y patología metabólica. De hecho, aumenta el riesgo de diabetes, de dislipidemias, no se conoce muy bien por qué, pero aumenta el riesgo de patología metabólica. Bueno, y finalmente lo dicho, ¿no? ¿Por qué tener solo uno si puedes tener los dos? Hermafroditismo verdadero. Lo mejor de ambos mundos. En este caso, pues tienes una gónada que cumple como las dos. Es testículo y es ovario al mismo tiempo. Se llama ovotestis. ¿Dónde va a estar? Pues depende. Aquí es muy variable. Su clínica igual va a depender de cuál predomina. Si tienes más estrógenos, vas a ser más mujer. Si tienes más andrógenos, vas a ser más varón. Depende mucho del factor hormonal que predomina. Ya, las alteraciones de la diferenciación del sexo gonadal. Simplemente aquí vamos a hablar de dos. La anorquia. ¿Qué tiene que ser la anorquia? Ausencia de no. La ausencia de testículo, exacto, una falta de desarrollo y maduración de un testículo.
Aquí juegan lo mismo, ¿no? Factores genéticos, factores ambientales. Aquí entra el tema de la madre que consume determinados tóxicos, durante el embarazo. La disgenesia gonadal pura. Este es un fenómeno en el cual se altera la maduración de la gónada. Y eso se traduce en alteraciones de su sexo. Muy bien, y del sexo anatómico. Aquí juegan los pseudohermafroditismos. ¿Por qué se llaman así? Pues porque vas a tener la expresión de la gónada, pero eres estéril. Tienes una marcada limitación para la procreación. Va a afectar a los dos sentidos, tanto al lado del varón como al lado de la mujer. Muy bien, justamente lo que estamos viendo aquí es un bueno, más exagerado viendo esto, pero bueno. Para gustos los colores. Para gustos los colores. Bueno, este es un ovoteste. Esta cosita que miran aquí es un ovoteste. Claro, o sea, esto no se reconoce anatómicamente. Tienes que hacer una histología. ¿Esto qué es? Bueno, estos son folículos. Claro, este es un folículo primordial, este es un folículo primario y al lado túbulos seminíferos. ¿No tienes los dos? Tienes los dos, por eso se llama ovoteste. Ok. Bueno, aquí es lo que les contaba, ¿no? La mujer con síndrome de Turner, el hipotiroidismo, la mandíbula pequeña, alteraciones en la implantación, ¿no? El cuello corto y ancho, las cuerdas cardíacas y demás. Aquí la patología cardíaca es bastante importante en la mujer con Turner. Bueno, en el caso del varón, lo mismo, ¿no? La osteoporosis, la constitución monocoide, a veces más. Ya, muy bien. Y finalmente nos falta el crecimiento. De aquí ya estará 9. 9 para las 9. Ya, ok, vamos a parar ahí entonces. Sí, me faltan 2 diapos. 2 diapos, sí. ¿Qué son 2 diapos? Ahora que son 2 diapos. Es que directamente bien sentado en tiroides. No, porque hemos avanzado 2 capítulos casi de Sicilia. El crecimiento es esto, nada más. O eres pequeño o eres grande. Esto no nos va a tomar mucho. Ya no vamos a captar. Ya no vamos a captar. Tienes tiroides. Muy bien, vámonos. No sé, esto ya no va a dar.